¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Senado Conecta en este estreno. Vamos a estar conversando junto a Tomás González, él es el director ejecutivo y además fundador de la Fundación Tribu, que ha tenido un relevante espacio de trabajo de cara a Chile Delibera. Vamos a saludarlo y a conocer más de este proceso. ¿Cómo estás, Tomás? Hola Julio, muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí. Y claro, queríamos empezar con cómo nace esto, de dónde viene esta necesidad de liberar. Hay un estallido social, hay temas que a lo mejor se pudieron prever antes de que era necesario generar este espacio para una democracia deliberativa y cómo llevarlo a los espacios donde se están tomando las decisiones en nuestro país, por ejemplo, el Parlamento. Claro, bueno, el inicio de este proyecto en particular se remonta al año 2018, cuando se hizo el lanzamiento de la Fundación Tribu. Nosotros en ese momento tomamos contacto con el profesor James Fishkin, quien es el director del Centro para la Democracia Deliberativa de la Universidad de Stanford, y junto a otras personas de otras destacadas universidades del extranjero, les invitamos a participar en un seminario sobre el futuro de la democracia, ¿sí? Donde hablábamos de las oportunidades y los desafíos que existen en nuestro siglo, dado los cambios tecnológicos, los cambios culturales, y les invitamos a pensar en nuevos modelos para la democracia. Y desde entonces, desde 2018, nosotros tuvimos la intención de implementar este proyecto, pero queríamos hacerlo con un fuerte compromiso político institucional, para que los resultados pudiesen ser canalizados en algo que realmente incidiera. Y la reflexión que tú planteas a mí me parece que es muy pertinente. Efectivamente, el país ha vivido un proceso, además de la pandemia, ¿no es cierto?, un proceso de transformación social, de movilizaciones muy importante, pero nuestra inquietud por esto venía de antes. Venía de antes porque la democracia está en crisis hace rato. La relación de la ciudadanía con las instituciones, la polarización del debate público. Piensa en los medios de comunicación en la medida que se han transformado, que ahora todos nos podemos informar básicamente por los canales que nos guste. A cada persona en YouTube puede ver lo que le gusta, en WhatsApp ver lo que le gusta, etcétera. Se van armando burbujas y eso nos hace más difícil el ponernos de acuerdo. Y la democracia se hace más difícil. Por otro lado, las personas que quieren ser representantes, que son candidatos o quienes están ya en las posiciones, tienen más incentivos y presiones desde las redes sociales. Por tanto, avanzar hacia un modelo que complemente el funcionamiento del Parlamento, enfatizando la democracia como algo que va más allá del voto, sino como ese espacio de deliberar en conjunto, de tener información balanceada, de escucharse, de ponerse de acuerdo. Eso, la democracia como una forma de entendernos en conjunto, es lo que nos motivó y que yo creo que en esta primera implementación, que fue un proyecto piloto, pudimos hacer bastante bien. Y que de hecho, a partir de la acogida que entiendo ustedes han tenido en la propia Comisión de Desafíos de Futuro del Senado, también se reconoce, ¿no?, esa necesidad de acudir a un complemento, de validar esto, de darle un enfoque más ciudadano. Efectivamente, no es casual que nuestras contrapartes en el Senado sean quienes integran la Comisión de Desafíos del Futuro, porque surge desde la preocupación por el futuro de la democracia, surge desde la conciencia de que el mundo está cambiando, las tecnologías, las culturas, y eso que se ve en los otros espacios, en el mundo del trabajo, en el cómo compramos, en la educación, en la salud, en todo, también pone preguntas para la democracia. Y es por eso que sí, llevamos un tiempo bastante largo trabajando. Si bien el proyecto se implementó el 5, 6 y 7 de marzo, el trabajo para implementar esto comenzó en 2019. También, ¿no es cierto?, y aprovecho de destacar el involucramiento de la Universidad de Chile, de la Asociación Chilena de Municipalidades y de, bueno, otras instituciones aliadas, como por ejemplo la Embajada de Estados Unidos, la Fundación Konrad Adenauer, que también apoyaron para que esto saliera adelante. ¿Cómo lo han hecho para poder incorporar estas visiones? ¿Cómo han podido capturarlas? Entiendo que se han apoyado también en universidades, hay diferentes métodos, uno que va a buscar los argumentos y otro que es más cuantitativo, por decirlo de alguna manera, y estos se complementan para generar algo que tú decías y que me parece muy relevante,
que es que sea esto incidente, que justamente tenga un efecto en donde se están tomando las decisiones hoy en día. Así es. Déjame contarte tres aspectos diferenciales bien claritos de esta metodología. En primer lugar, la primera pregunta, ¿no es cierto?, respecto de todo proceso es ¿quién participa? En este caso, nosotros usamos un mecanismo de selección por sorteo, lo cual nos permite, en primer lugar, que el grupo que es seleccionado sea representativo del conjunto de la población. Y eso es muy importante, porque eso significa que los resultados que se obtienen no solo hablan por las personas que participaron, sino que pueden extrapolarse a la opinión de todo el país. Además, este proceso de hacer una selección aleatoria transmite un mensaje muy importante a la ciudadanía, porque de verdad a cualquier persona del país le podía llegar una de las cartas de invitación a participar. Entonces, más claro que nunca se hacía este hecho de que la democracia está abierta en igual condición, en igual probabilidad para cada una de las personas del país. Y además, como seleccionamos este grupo al azar, lo que pasa es que en el azar también se distribuyen las personas que tienen posiciones muy fuertes y posiciones que tienen posiciones menos claras respecto a los temas, que llegan más abiertas a revisar argumentos de lado y lado. Entonces la calidad del debate es mejor y logramos entonces superar la polarización. Ese es un elemento. Seleccionamos por sorteo a los participantes. El segundo diferencial es de qué contenidos se trata la deliberación. Y a diferencia de los otros procesos a los que estamos acostumbrados, de consulta ciudadana, cabildo, diálogos online, etc., donde en general se parte desde una pregunta abierta, en este caso se abordaban propuestas concretas de política pública en materia de pensiones y de salud. Se hizo una revisión de todo lo que se había propuesto en los últimos 10 años y se les seleccionó las propuestas que constituían un reflejo de los diagnósticos de las distintas visiones políticas que hay en el país para poner el mejor debate sobre la mesa, pero sobre propuestas concretas. ¿Por qué es importante debatir propuestas concretas? Porque es más probable que haya una alta incidencia, es más claro el vínculo, es más claro el mensaje a quienes toman las decisiones luego en el Parlamento. Y el tercer diferencial es cómo se da este proceso. Y ahí hay dos elementos. El primero es que se da con base en información balanceada. Como conversábamos anteriormente, hoy, dado que todos nos podemos informar de las fuentes que queramos, todos sufrimos el problema de la información parcial. Entonces lo que aquí hicimos fue convocar, tanto en pensiones como en salud, grupos amplios de personas expertas desde los distintos sectores políticos para en conjunto construir un documento informativo que presentase los argumentos a favor y en contra de cada una de las propuestas de política pública. Ahí había un proceso educativo también, ¿no? Y había un piso común de información. Y luego, en base a ese piso común de información, se desarrollaban las instancias de deliberación en base a la metodología Stanford de forma online. Y los resultados, que van a estar muy pronto, en unas 2 semanas más, yo creo que vamos a presentar pública y formalmente los resultados junto al resto de los aliados, van a ser muy claritos, porque son un reflejo de la opinión de la ciudadanía con buena información sobre esas propuestas concretas. Así que realmente esperamos que los parlamentarios en el Senado y en la Cámara tomen la posta de esto y avancen esos resultados en proyectos de ley. Lo que también nos hace pensar esto de enfocarlo también y ordenarlo también es que podemos tener más los y las 400 Chile Delibera en el futuro y hacerlo esto, digamos, de forma más seguida para ir generando este aporte. Es algo que me gustaría comentar al regreso de la pausa, porque vamos y volvemos con Tomás González en Senado Conecta. Estamos de regreso en Senado Conecta, hoy junto a Tomás González, director ejecutivo y fundador
de la Fundación Trigo. Antes de ir a la pausa, quedábamos con esta señal, ¿no? De que así como se enfocaron estos temas, que viene la entrega pronto y que además es súper contingente, porque la reforma de pensiones justamente se está debatiendo hoy por hoy en el Senado, es que quería preguntarte también, queda la puerta abierta para que esta instancia deliberativa sea una herramienta constante, a lo mejor para complementar y apoyar los procesos democráticos de nuestro país. Absolutamente, Julio. La democracia necesita funcionar distinto. Necesita abrirse a través de mecanismos bien estructurados que le permitan complementarse con la participación de la ciudadanía. Esto es sumamente clave tanto para la legitimidad de los procesos y del funcionamiento de la democracia, como a la vez para poder aprovechar la inteligencia colectiva que existe entre la ciudadanía, ¿no? Entonces, ahora está la discusión de pensiones, también está la reforma a FONASA, ¿no es cierto?, siendo discutida, relevante respecto a los contenidos, pero más allá de eso, esperamos que esto pueda quedar. Hay países en el mundo donde han tenido una actitud proactiva hacia esto, ¿no? Por ejemplo, algunos casos en Mongolia, un país que quizás es lejano para nosotros culturalmente, pero allá primero implementaron esta metodología a nivel de la capital. Tuvieron tan buena experiencia que luego los parlamentarios decidieron por ley incorporar que para cualquier reforma a la Constitución este mecanismo debía ser incorporado. Y de hecho hace muy poco tuvieron una reforma y parte del proceso involucró a 700 personas seleccionadas aleatoriamente que eran representativas de todo el país. Imagínense, una convención de 700 personas. En Francia, el presidente Macron ha estado utilizando metodologías bastante similares ya en los últimos años, para la temática del clima, para lo que llamaron el gran debate, bueno, la Convención Constituyente de Irlanda, de hecho, se constituyó en parte con un grupo aleatoriamente seleccionado. Pero al margen del proceso constituyente, yo creo que si miramos lo que fue la experiencia del 5, 6 y 7 de marzo, de las y los 400, ese es un mecanismo que el Congreso y el Poder Ejecutivo podrían estar usando recurrentemente cada vez que hay una discusión importante para el país y que se entrabe la discusión. Muchas veces pasa que las y los parlamentarios, ¿no es cierto?, desde su sensibilidad y visión de lo que la gente piensa, a veces no pueden ponerse de acuerdo. Y bueno, en esos casos quizás lo más inteligente sería abrir un espacio bien estructurado para involucrar a la ciudadanía. Obviamente esto también podría utilizarlo la convención como un mecanismo de participación ciudadana. Yo creo que lo que necesitamos entender hoy es que la participación ciudadana no puede ser decorativa. Por mucho tiempo se trató como algo consultivo, algo como que había que hacerlo porque sí, por cumplir. La participación ciudadana tiene que ser tomada en serio, tiene que ser incidente y tiene que ser bien estructurada. Y además no tiene por qué ser algo de una sola vez, ¿no? Como fuegos artificiales, una vez al año. Claro. Mejor que sean como un alumbrado público que están de forma permanente acompañando el proceso y en eso todas las personas vamos aprendiendo más y también se va mejorando el proceso en el camino. Tomás, recién habías mencionado algunos ejemplos de implementación de esto en otros países. ¿Es algo que lleva desde hace mucho tiempo? ¿Es algo novedoso? ¿Cómo estamos en materia comparada pensando en que esto que tú hablabas de nivel de crisis no pasa solo en Chile, más bien a nivel del orbe? No, no pasa solo en Chile, pero cuando miramos las estadísticas de la OCDE, Chile es el país más débil en la medición de compromiso ciudadano. Y eso en parte tiene que ver por las posibilidades que tiene la ciudadanía de participar en la construcción de leyes. Entonces sí tenemos una brecha grande que cerrar, al menos para ponernos al día. De todas maneras, estos mecanismos son de larga data. Cuando, de hecho, en los orígenes de la democracia en la antigua Atenas, se utilizaba un mecanismo como este. Los griegos lo llamaban la bulé, y la bulé se traducía como el Consejo de los 500. Mira, bastante similar a lo que hoy estamos haciendo con las y los 400. Y bueno, luego esto en algún momento dejó de utilizarse como mecanismo y hace 30 años el profesor Fishkin en Stanford lo retomó
ha sido una de las personas pioneras de esto en el mundo, digamos, moderno, y ya se ha utilizado en más de 100 países alrededor de todo el mundo, América Latina, Asia, Europa, África, todos los contextos. Y claro, esta es la primera vez que se usó en Chile, pero esperamos que no sea la última. Ahora, ustedes, además de su, tú dices, una contraparte nuestra es la Comisión de Desafíos del Futuro. No sé si han tenido, por ejemplo, acercamientos con el Ejecutivo, con algún otro tipo de poderes, ¿no es cierto?, del Estado que quisieran ir implementando esto y a lo mejor mantenerlo, hacer esta discusión en otros temas, también de cara al debate que se viene ahora en la convención. Mira, hasta ahora hemos tenido la oportunidad, como parte de las discusiones que está teniendo la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, donde también participa, ¿no es cierto?, el Ejecutivo a través del Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, de presentar ahí la metodología y algunos avances de lo que se hizo, ¿no? Esperamos ahora, y es la etapa que viene, el poder sentarnos a revisar en detalle las características de esta metodología, sus atributos diferenciales, con todos los poderes del Estado, y no solo con eso, sino con distintos sectores de la sociedad. Entonces, con el Ejecutivo, con la Cámara de Diputados, con las organizaciones de la sociedad civil, las juntas de vecinos, las organizaciones de trabajadores, las empresas, con la academia, de forma más amplia aún. Esto creemos que en la medida que se vaya convirtiendo cada vez más en un proyecto país, mejores. Mejores para el resultado directo de la implementación y mejores para el país. Así que esa es la intención que está detrás y para allá estamos empujando. Ahora, tú decías, claro, ahora nos vamos a sentar a ver, también van a venir los resultados pronto y van a estar, digamos, coincidiendo justamente con la elección de los convencionales y la futura implementación de la convención. Eso también, digamos, va a ser un entregable, pudiera tener una incidencia, digamos, de cara a ese proceso, van a tratar de participar también en ello, considerando que todo el trabajo que recabaron pudiera ser muy relevante para ese proceso. Sí, bueno, aquí hay dos fuentes de aprendizajes distintas. Una, son directamente los resultados que tienen que ver con el funcionamiento del sistema de pensiones y el sistema de salud, ¿no? Ahí hay cosas que son materia de ley y hay otras cosas que también podrían ser relevantes para tener en cuenta por parte de los miembros de la Convención Constituyente, ¿no? Por otro lado, están todos los aprendizajes de este proceso como una metodología de participación deliberativa. Y ahí lo que nosotros vamos a hacer, estamos trabajando, es la elaboración de un documento con recomendaciones para que los integrantes de la convención puedan considerar e incorporar en su reglamento interno como parte de los mecanismos de participación ciudadana. Claro, son temas que seguramente van a estar en el debate, en lo que se viene, y además que, Tomás, te decíamos que se puedan continuar implementando y que ojalá puedan tener la difusión y los resultados además entreguen una visión de lo que también los y los 400 a lo mejor puedan reflejar de la mejor manera posible, sobre todo con debates que están ahora tan en la palestra y que probablemente van a seguir siendo parte de la discusión. Queremos agradecerte en esta primera edición de Senado Conecta. Qué mejor que hacerlo con la Fundación Trigo, con Tomás González, que ha estado impulsando, y saber también que para ti es súper relevante que esto sea y que tenga además una incidencia, que se considere de verdad la opinión de los ciudadanos en los procesos más importantes de nuestro país. Así que te agradecemos por este espacio, Tomás González. Muchas gracias, Julio, a ustedes, y atentos y atentas a que muy pronto daremos a conocer los resultados con la opinión del país respecto a las reformas en pensiones y salud. Muchas gracias. Vale, Tomás, un abrazo, que estés bien. Chao, chao.